Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Antonio Anicama Hernández y soy participante del curso. El artículo que he elegido se titula Herramientas digitales para la evaluación directa del riesgo de autismo durante la primera infancia, una revisión sistemática, realizada por médicos hindúes y publicadas en la revista Autism en el presente año. Estamos en el mes del autismo y precisamente el 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En referencia al artículo, el trastorno del espectro autista afecta a 1 de cada 132 personas en todo el mundo y la identificación temprana de estas condiciones sigue siendo todavía un reto. Es muy importante, sin embargo, realizar dicha detección temprana porque la plasticidad neuronal es tanto mejor cuanto más temprano es la edad del paciente. Y esto es muy importante entonces entenderlo para poder realizar las terapias en un periodo tan precoz como sea posible. Para ello, las herramientas tecnológicas han mostrado sus bondades, han permitido hacer una detección más precoz y lo que implica este artículo es relatar una serie de herramientas tecnológicas que pueden ser aplicados inclusive por personal no especialista, incluidos los padres, y que además se puedan aplicar en los entornos donde usualmente se desempeñan. ¿Cuáles son las preguntas que intenta responder esta revisión sistemática? 1. ¿Qué tipo de tareas digitales se utilizan para la evaluación directa del riesgo de autismo durante la primera infancia? ¿Qué también son capaces estas herramientas y las métricas específicas derivadas de ellas de discriminar entre grupos con TEA, con desarrollo típico en estudios de casos y controles? ¿Cuáles son las estrategias de implementación de estas herramientas en relación al hardware y configuración, tarea pasiva, activa, personal y tiempo de administración? Bien, los materiales y métodos que se utilizaron en una revisión sistemática fueron los siguientes. Se realizó una búsqueda en 4 bases de datos, PubMed, SciInfo, Scopus y Web of Science, en 2 fases para recuperar artículos relevantes. La edad media de los participantes fue menor o igual a 8 años de edad, ya que la Organización Mundial de la Salud define como primera infancia justamente los niños menores o iguales a esta edad. Las herramientas digitales escalables se definieron como aquellas que recopilan y analizan datos en formato digital utilizando dispositivos de escritorio como laptops o PC o móviles, sean estas las tabletas, los teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo móvil. Entonces, estos estudios implicaban de que los niños participaran activamente con tareas no representadas o presentadas en el dispositivo, así como también pasivamente mediante la grabación de la voz o de las conductas que el niño presentaba. Por cada estudio incluido se tabularon los datos para describir tanto las tareas presentadas, la configuración experimental que se hizo con los tipos de tareas específicas, qué dispositivos se utilizaron, el formato en que se hizo la respuesta, así como los hallazgos. Pues presentamos en esta tabla, por ejemplo, la citación o medida específica, como en el caso de Arthur un artículo publicado en el año 2016. El detalle de los participantes fue el grupo de TEA, el grupo con desarrollo típico. El dispositivo específico que se aplicó fue una tableta versión 7.0. La configuración experimental, los juegos computarizados disponibles comercialmente y las métricas primarias y resultados, que en este caso se midió la fuerza de impacto y presión gestual, la velocidad media del gesto, el área media ocupada por un gesto, gestos en partes distales de la pantalla, duración mínima de un toque en la pantalla, etcétera, ¿no? Como ejemplo de lo que viene a ser el análisis de cada uno de los artículos que se presentan en este caso, la revisión sistemática. Resultados. Bien, entonces se realizaron la selección de todos los artículos en la búsqueda de estas 4 bases de datos que resultaron ser poco más de 50.000, pero hubieron duplicados y naturalmente también se excluyeron varios registros a base de lo que viene a ser en la edad media mayor de 8 años, que no había información sobre los participantes, no había un grupo de comparación,
muchas veces el tamaño de muestra fue pequeño. Todos estos datos, todos estos artículos fueron excluidos, ¿no? Cuando se hacía codificación manual, que era muy larga y que no era práctica pues para los lugares donde hay limitaciones tecnológicas, entre otros, que finalmente hicieron un total de 38 artículos que finalmente se eligieron para ser analizados. En este caso, de esos 38 artículos, 21 estudios utilizaron tareas gamificadas, y eso hace concluir de que las convierte en el tipo más común de tareas basadas en el desempeño para detectar el riesgo de autismo en la primera instancia. En segundo lugar, otro tipo de evaluaciones incluyeron grabaciones en video de los comportamientos de los niños mientras leían o interactuaban con estímulos presentados en una pantalla. Y un total de 21 de 38 estudios no incluyeron claramente los criterios de inclusión y exclusión para el reclutamiento de participantes. Aquí tenemos el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, por ejemplo, en el caso de lo que debe ser la razón para la pérdida de los participantes, si estos fueron descritos nuestras razones, vemos en todos los estudios sí, que sin embargo no está muy claro si hay los grupos comparables, que muchas veces pues, fueron grupos de mayor edad o no hicieron un emparejamiento adecuado a veces en relación a sexo, etc. Sin embargo, hubieron otros casos tan claros como, por ejemplo, las metas y objetivos perseguidos por el estudio. Entonces, este cuadro nos presenta riesgos de sesgo. Este otro cuadro nos presenta los dominios de desarrollo que se evaluaron, como son el dominio cognitivo, motor o las conductas repetitivas, así como también las interacciones sociales, de la comunicación y de la interacción específica con sus pares. Y como vemos, de acuerdo a los estudios publicados hasta el año 2020, en este caso, 28 de 38 artículos fueron o pertenecieron en los 3 últimos años, lo cual indudablemente revela el interés emergente por la decisión en este caso de estos tecnológicos y secundarios. Los resultados pues, con el tiempo de reacción fueron consistentes y el grupo ETEA fue más lento a la hora de proporcionar respuestas en las tareas de función ejecutiva. La mayoría de las tareas que abordan los dominios social, como los estudios que mencionamos aquí, y motor, continuaron demostrando diferencias grupales significativas. Y las tareas que utilizaban tecnología de escritorio, como las laptops, las computadoras personales, se completaron en 23 minutos, 3 veces más de tiempo que la de los dispositivos portátiles, que son los que 8 minutos, por eso fueron también los más preferidos. Y la tarea de realidad virtual tomó una media de 14,6 minutos. ¿Qué se concluye? Uno, de acuerdo a las preguntas que se plantearon, se concluye que estas herramientas sí identifican y caracterizan las características de los pacientes con condiciones del espectro autista, fundamentalmente cuando son de gamificación, porque son las que más prefieren los pacientes con esta condición. Permite la discriminación de niños con condiciones de espectro autista, así como también niños que tengan desarrollo físico y otras patologías del neurodesarrollo. Y que la implementación de tecnologías es de fácil acceso, fundamentalmente pues dispositivos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, que permiten hacer una evaluación adecuada en diferentes niveles, ¿no? Porque la gran mayoría de personas cuentan con un celular. Sin embargo, para el futuro es necesario insistir en estudios que evalúen estas herramientas tecnológicas in situ, ¿no? Donde se desarrollen y finalmente además, para el futuro también es importante hacer unas consideraciones de las diferencias individuales y no solamente el análisis de las diferencias de grupos. E indudablemente también hay que variar el modelo de análisis porque solo se tomaron en cuenta los estudios de casos y control. Quizás un estudio de cohortes podría ser muy interesante también para el seguimiento de los pacientes. Muchas gracias.